Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos, a los amigos del canal de YouTube, a los amigos en Facebook. Pues vamos a aclarar otra duda que tienen en los grupos de Facebook. Los invito a que si tienen alguna duda con respecto a la cría del canario, me manden un mensajito y con gusto lo aclaramos. Me comentan que por qué el canario dejó de cantar. Bien, dicen que lo tienen separado, solo, y que estaba cantando y que de un momento a otro dejó de cantar. Eso puede verse a muchas causas, desde que el canario va a entrar en muda hasta un canario enfermo. Vamos a ir viendo cómo vamos a saber. Cuando tu canario empieza a tirar mucha plumita o encuentras abajo en la charola mucha pluma, es porque entró en muda. ¿Qué quiere decir esto? Que los canarios, por lo general, en temporadas de reproducción es cuando más cantan para atraer a la hembra. Entonces mucha gente quisiera tener a sus canarios, sus machitos cantando todo el año. Pero pues no es así, ¿no? Las aves también tienen que tener un descanso. Entonces, después de la temporada de reproducción, es cuando comienza la muda. Es cuando empiezan a tirar la pluma y es ahí cuando tu canario va a dejar de cantar. ¿Por qué? Porque como tira mucha pluma, sus defensas se bajan. Entonces el ave se debilita un poco y esto pues va a ocasionar que tu ave ya no cante, ¿no? Este, ¿Cuánto va a durar la temporada de muda? Eso va a depender del clima en donde lo tengas, la alimentación que le des y ahora sí que de tu ave, ¿no? Porque pues uno le puede dar la mejor alimentación, pero si el canario entra en muda, ahora sí que él es el que va a terminar, ¿no? Aquí vamos a tener unos puntos importantes, amigos. Los canarios mudan más rápido si los tienen en un lugar donde esté con sombra. Un lugar donde no le dé tanto sol, van a tirar más pluma y van a terminar más rápido. Entonces esa es una forma de acelerar la muda, ¿no? Después de que terminan de mudar, viene ahora sí que la temporada de reposo. Tu canario va a reposar, va a salir de ese desgaste que tuvo en la muda. Entonces es ahí cuando empiezan a cantar de nuevo, pero lo van a hacer de una forma muy bajita y poco a poco van a ir subiendo la intensidad de nuevo. Entonces es muy normal que dejen de cantar en esta temporada porque es la temporada de muda. Pero ¿qué hay cuando tu canario ya salió de la muda, que ya está en el reposo y no quiere cantar? Entonces, vamos a tener varios puntos en cuenta. Uno es si tu canario está embolado. Si tu canario está hecho bolita y ves, o sea, lo notas como si tuviera frío, también esa es una manera de darse cuenta que pues tu canario está enfermo, ¿no? Entonces también va a dejar de cantar por un problema respiratorio, como lo comentamos en bola. Otro caso es que tu canario respire muy agitado, que se encuentre en la percha, por ejemplo, allá arriba, y lo notes y esté respirando como forzado, muy agitado. Entonces ahí tenemos otro problema respiratorio que puede ser la causa de que no cante. Entonces, otro problema que podemos tener es que tu canario se haya quedado afónico. Por lo general, cuando canta el canario se escucha. Su tono de timbrado es ahora sí que libre, ¿no? Es muy ligero. Y cuando están afónicos se oye el cambio, se oye como si estuvieran teniendo, no sé, cuando tú estás ronco, así se escucha igual en los canarios. Entonces el canto es diferente. Si tú notas que tu canario abre el pico como cantando, pero al final de cuentas no se oye nada, no pía, no nada, es muy probable que tu canario esté afónico. Y cuando está afónico es muy difícil que se le quite rápido, ¿no? Y por lo general, cuando está afónico tarda mucho tiempo en recuperarse y hay canarios que definitivamente pierden, ahora sí que como uno la voz, ellos también pierden su timbrado, ¿no? ¿Cómo vamos a revisar otro síntoma, amigos? Hay veces que el canario dentro del pico tiene ahora sí que hongo.
tú le abres el pico y por la parte de adentro tiene que estar rojita, ahora así como rosadita. Hay canarios que llegan a presentar costras en el pico, entonces esa también es otra enfermedad que puede causar que no cante. En un momento les voy a enseñar cómo checar el pico del canario y les muestro cómo es que se puede dar uno cuenta. Entonces pausamos un momento el video y les enseño. Bien amigos, pues aquí ya tengo el canario. ¿Cómo es que lo vamos a revisar? Tu canario vas a revisar que en primera no esté mudando. Abriendo las alas, si ves tú que le faltan plumas o tiene los cañoncitos de donde le van saliendo las nuevas plumas, entonces tu canario está en muda. Si tú notas al abrir aquí adentro del pechito que hay plumas cortas, cañoncitos igual, sigue en muda, entonces no va a cantar. Pero les iba a mostrar cómo es que vamos a checar si el canario tiene algo en el pico. Le vamos a poner el dedo a que nos pique y si pueden ver, miren, al momento de que te pica, abre el pico. Es ahí cuando vamos a observar de lado a lado, a contraluz, miren ahí, se alcanza a ver. Así vamos a ir observando, no traten de abrirle el pico amigos porque lo van a lastimar. Entonces solamente de esta manera vamos a observar si tiene costritas amarillas o costras blancas. Si tiene el pico rosadito por dentro, así normal, como la garganta, entonces el canario está sano, no tiene problemas de que tenga hongos dentro del pico y ya lo podemos regresar. ¿Sale? Esa es la manera en que se revisa el pico, sin forzarlo, sin abrirlo, y lo regresamos. Entonces, esas pueden ser las causas amigos de que tu canario no cante, un problema respiratorio, que esté en muda. Entonces hay que checar y descartar. También puede ser que tu canario no tenga costritas, no esté en muda, pero tiene coccidia y está muy débil. Entonces hay muchas, ahora sí que variantes que pueden causar que un canario no cante, pero lo más normal ahorita en esta temporada es la muda. ¿Sale? Entonces ahí está la respuesta de lo que podría hacer en el caso de tu canario que no canta. Te recomiendo que le des una buena alimentación, lo vitamines, lo desparasites y tengas muchos cuidados ahorita que están en temporada de muda, que es cuando más se enferman. Y ya pasando la muda y el reposo, entonces sí, si sigues sin cantar, ya puedes checar otras alternativas. ¿Sale? Un saludo, que estén bien, suscríbanse al canal y ahí estamos.